¿El futuro de England está en peligro? ¿Vamos a fichar a Alaya? ¿Qué pasará con Jana? ¿Dónde está Martina? ¿La vamos a traer de vuelta? ¿Cuántas preguntas, gente? ¡Qué barbaridad! ¡Es que ya no puedo más! Si quieres que la responda a todas, quédate en este vídeo porque vamos con ese mercado de fichajes porque terminan los partidos y empiezan los movimientos. Primer rumor que afecta al Barça y diréis, solo es uno, solo hay uno. Sí, gente, solo hay uno, pero es que va a remover absolutamente toda la línea central defensiva del FC Barcelona. Pero es que os lo voy a contar con mucho más detenimiento. Vengo con buenas noticias en este triste día para el culé o la culé que ayer vio ese partido de Champions masculina, pero no voy a mencionarlo más. Vengo con buenas noticias solo si no eres fan de Ingrid Engen, porque no luce muy bien su futuro en el Barça. En el último vídeo de fichajes os dije que la renovación de Irene Paredes estaba bastante cerrada o al menos muy encaminada para cerrarse hasta 2027. Aún no se ha confirmado nada de esto, pero se espera que en la próxima semana o las próximas 2 semanas la renovación de Irene Paredes se anuncie. Dicho esto, que no es nada nuevo porque ya lo hablamos, todo esto ha desencadenado en el fichaje de Laia Aleixandri. ¿Habrá alguien que no sepa quién es Laia Aleixandri porque solo ve el Barça y no ve la selección, ni siquiera ve la Barclays WSL, que es la liga inglesa? Porque Laia Aleixandri juega actualmente en el Manchester City y bueno, el Manchester City que se quedó fuera de Champions League femenina. Luego entraremos en más detalles sobre las estadísticas de Laia y qué papel ha tenido en el Manchester City, incluso en la selección española, para que nos hagamos una idea de dónde puede encajar Laia Aleixandri en todo esto. Pero la realidad es que Laia Aleixandri anunció Mariaticas que iba a ser ya, o que era ya, el fichaje cerrado para esta temporada del Barça por 4 temporadas hasta 2029. Laia Aleixandri, que es un fichaje joven porque, atención gente, y esto era un dato que no sabía, tiene 24 años, efectivamente mi edad. Por tanto, joven, vamos a dejarlo así. No me tachéis de mayor, no, que os veo, que os leo. Laia, que fue canterana del Barça y que sabe todos los movimientos y el estilo de juego del FC Barcelona, y en 2019 se fue al Atlético de Madrid por 5 temporadas. En el Atlético de Madrid, que fue central, fue una de las piezas clave de la defensa del Atlético de Madrid, aunque en el Atlético de Madrid muchos y muchas no la tengan mucha estima. Esto es como realmente en todas las aficiones. Habrá más gustos buenos, gustos malos, pero es lo que hay, gente. Luego Laia se va al Manchester City y en el Manchester City va haciendo su carrera como centrocampista también, porque no solo es central, sino que también es pivote defensivo. Juega de 6. Y esto también lo hemos podido ver en la selección española. Por aquí os voy dejando algunas de las estadísticas de Laia Aleixandri, de algunas de las páginas más famosas de estadísticas, sin ser yo nada de eso, porque a los llorones y las lloronas que tengo en comentarios en mis otros vídeos, no soy staff de ningún equipo, no me creo analista de nada, no sé analizar estadísticas de nadie y no fundamento mis opiniones en estadísticas, sino en lo que veo como opinionista, como espectadora, como una persona que se mete en todos los fregados y que tengo el derecho a opinar de lo que me dé la gana sin ser staff de ningún equipo. Y dicho esto, voy a seguir opinando, voy a seguir rajando y voy a seguir diciendo lo que me dé la gana, pese a quien le pese. ¿He acabado lo que tengo que hacer aquí? ¿He acabado yo ya? Has acabado. Pues venga, buenas noches. Bien, seguimos. Laia Aleixandri, 1477 minutos en esta temporada de la WSL, una gran cantidad de pases, un gran porcentaje de pases. También os dejo las estadísticas de Champions porque recordemos que el Barça, la mayor competición en la que aspira siempre, bueno, y todos los equipos de Europa realmente, es la Champions. Laia Aleixandri, que viene a coste 0. Y esto es importante porque no nos va a costar ni un euro. Viene totalmente libre y dispuesta a rememorar sus inicios canteranos. Sus inicios con una de sus mejores amigas, que es
o Nabatie. Laia y Ona siempre se han entendido muy bien y es que realmente son bastante compatibles, ya que Laia es una central muy firme, pero con una salida de balón espectacular. De hecho, por eso mismo se prueba como pivote defensivo, como la que ahora podría hacer de Patrick Harrow. Siempre todo esto lo pongo muy entre comillas porque ya sabéis que pienso que Patrick Harrow nunca va a poder tener sustituta a menos que llegue una segunda Patrick Harrow, que va a ser ciertamente complicado. Igualmente Laia Aleixandri cumple muy bien con el papel de pivote defensivo, aunque también lo hace de central. Más que nada por estas cosas que os digo de la salida de balón, la buena salida de balón que tiene Laia Aleixandri. Para mí, creo que Laia Aleixandri tiene un gran potencial en el sentido de que se puede nutrir de todo lo que le pueda enseñar Mapi León o Irene Paredes, que son nuestra pareja de centrales. Y esto lo dejo aquí para luego recogerlo. ¿Por qué? Porque va a ser una de las cosas que determine el futuro de toda nuestra línea de defensiva. Laia Aleixandri, que no solo es una buena pasadora, si existe esa palabra realmente, sino que también marca algún que otro gol, y es que Laia Aleixandri es muy buena en los remates a jugadas a balón parado. Hemos visto muchos goles de ella con la selección de cabeza, con el Manchester City de cabeza, e incluso también hay alguno del Manchester City pues tirando, marcándose a veces un Ona, ¿eh? Antes he recogido realmente esa pregunta en el aire, ¿no? Esa puesta en el aire de la pareja de centrales de Mapi e Irene Paredes, y es que es nuestra pareja de centrales fija, y esto abre la pregunta del millón por la que seguramente habréis entrado a este vídeo, y es ¿qué va a pasar con Engen? Mapi Paredes, pareja de centrales. Engen, en teoría, está de tercera central, en teoría. Además, está ahora sustituyendo cuando lo necesita Patri en esa posición de pivote defensivo, que ya sabéis que a mí Engen en esa posición no me gusta. Dicho esto, la entrada de Laia Aleixandri coloca a Engen en una posición de ¿qué? De cuarta central, realmente, y de tercera pivote defensiva, realmente, ¿no? Por tanto, Engen se queda muy relegada a lo que pueda hacer su nueva compañera que va a fichar por el Barça. Todo esto va muy condicionado a lo que querría Pere Romeu, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que si el Barça ficha a Laia Aleixandri es porque necesita esa tercera central y no cuenta con Engen como tercera central, porque tú no traes a Laia Aleixandri para que Laia sea tercera central, a menos que quieras tener a Engen de tercera central y a Laia de pivote defensivo y nunca las puedas intercambiar o las puedas intercambiar en algún que otro partido. Oye, esto también es lícito, ¿eh? Pero esto también abriría otra segunda ventana, que es la de Martina Fernández, nuestra canterana cedida. Hablaremos luego de esto. Antes quiero recordar que faltaba la renovación de Irene Paredes y de Ingrid Engen, y que a principios de temporada había la voluntad de renovar a ambas. De hecho, las dos renovaciones avanzaban bastante bien. ¿Qué pasó? Que las conversaciones estaban muy avanzadas con Paredes. De hecho, ya os he dicho que es bastante probable que renueve hasta 2027, pero se estancó la de Ingrid Engen cuando ella pidió salir al Lyon porque tenía una oferta en ese mercado de invierno de enero, donde perdimos a Kira Walsh. Y esto también es una clave porque Kira Walsh era nuestro recambio de Patri en el centro del campo, en ese pivote defensivo, por lo que el club de alguna forma intentó que Ingrid Engen no saliera en ese mercado de invierno porque nos quedábamos cojas de pivote defensivo. Ese riesgo el club no lo podía asumir, el Barça no lo podía asumir, y Engen finalmente se quedó en enero en el FC Barcelona. Y ahora esta pregunta la dejo en el aire para todos aquellos y aquellas aficionados fans de Engen o que le guste Engen. ¿Pensáis que quedarse en el club fue un favor, entre comillas, que le hace Ingrid Engen al club? ¿O pensáis que realmente Ingrid Engen quería quedarse en el club pese a las ofertas que ha recibido del Lyon y su voluntad de salir? Aquí lo dejo para que me lo respondáis en comentarios. Dicho esto, y habiendo puesto algunas de las estadísticas de Ingrid Engen,
Diciendo también que en comparación con Laia Aleixandri, Ingrid Engen ha jugado más minutos que Laia, aunque sea por poco, y los de Ingrid Engen puede que sean más residuales que los de Laia Aleixandri. Abro el melón de Martina Fernández. ¿Por qué? Porque es nuestra canterana que está cedida en el Everton hasta esta temporada y que tiene contrato ampliado, recién renovado realmente antes de salir en esa cesión, hasta 2026 con el Barça. Martina Fernández, que lleva 990 minutos jugados con el Everton, siendo titular en 17 partidos consecutivos y jugando los 90 minutos. Esta información la he sacado de @allaboutbarça en Twitter, que os lo dejaré por aquí también. Por tanto, es una pieza también a ver qué hacen con la cantera, a ver qué hacen con las cedidas, a ver qué hace con Martina Fernández, que para mí tiene una muy buena exposición, tiene una muy buena carrera a futuro y que obviamente es mucho más joven que Laia Aleixandri, es mucho más joven que Ingrid Engen, pero que en algún momento se tendrá que tomar una decisión sobre ella y está haciendo un buen papel en esa cesión. Otro de los melones que se abre con solo un movimiento del Barça es Jana Fernández. Jana Fernández de lateral, Jana Fernández de central. ¿Dónde va a estar Jana Fernández? Pero esto lo dejaremos para otro vídeo porque si no ya esto se me queda larguísimo y solo si queréis escucharlo. Dicho esto, ¿cuál es mi opinión de ese posible fichaje de Laia Aleixandri? A mí me parece bien, ya sabéis que yo hace mucho tiempo que estoy pidiendo a la Laia Aleixandri. Me parece una central que te da garantías, que toma buenas decisiones, que lo único que puede pasar es que en algún momento la decisión sea demasiado arriesgada, pero creo que tiene mucho potencial. Mucha gente comparaba a Laia Aleixandri con Laia Codina en su momento. Yo, para mí tiene mucho más potencial Laia Aleixandri que Laia Codina. De hecho, ambas se van de ese Erasmus que decimos los culés a la liga inglesa, pero la carrera de las dos es completamente distinta, en dos equipos distintos, obviamente, pero Laia Aleixandri ha sido una pieza fundamental de la defensa del Manchester City y Laia Codina ha sido una pieza más en la defensa del Arsenal. Por tanto, creo que ahí está una gran diferencia, aparte de que creo que la toma de decisión de Laia Aleixandri es mucho mejor que la de Laia Codina, pese a que pienso que Laia Aleixandri en algunos momentos también ha podido equivocarse y no es tan solvente o tan veterana, digamos, como lo son Irene Paredes y Mapi León. Por tanto, obviamente aquí dejo que Laia Aleixandri no mejora a Mapi León e Irene Paredes, sino que la completa, esa dupla. Laia Aleixandri de central para mí sí que mejora a Ingrid Engen. Incluso para mí Laia Aleixandri de pivote defensivo también para mí mejora a Ingrid Engen, pero ahora melón abierto para Ingrid Engen desde este canal. Yo sé que he sido muy crítica con ella, yo sé que me he metido mucho en ese jardín, lo voy a seguir haciendo y creo que es de recibo decir que esta temporada Ingrid Engen ha estado muy bien comparada con otras temporadas en las que yo la he criticado mucho más. Sin embargo, sigo pensando que a mí, personalmente, gusto personal, no me gusta cuando su encaje, digamos, en el 11 del Barça, que puede solventar, que puede hacernos de ese comodín, que nos puede sacar de mucho atolladero. De hecho, la temporada pasada lo hizo con la lesión de Mapi León, pero para mí, ahora mismo a día de hoy, con todas las jugadoras disponibles, el fichaje de Laia Aleixandri supera a Ingrid Engen. Y esta es mi humilde opinión desde lo que yo veo y no desde las estadísticas, aunque os la haya puesto, ¿vale? Martina Fernández, yo la traería de vuelta. Falta saber cuántos minutos tiene en mente poner Pera Romeu a Martina Fernández en el 11. Y entonces que Martina Fernández o incluso el Barça decida si es mejor volver a cederla o hacerle un +1 en el Everton, si el Everton quiere, obviamente, o traerla de vuelta a casa para que siga nutriéndose de Mapi e Irene y, pues yo que sé, por ejemplo, en 2027 que Irene Paredes presumiblemente no renovará más con el Barça, que sea Laia Aleixandri y Martina Fernández,
esa pareja de centrales. No lo sé, gente, son muchas incógnitas para un solo fichaje, así que ponedme en comentarios qué os ha parecido, dadle like, suscribíos, que eso es gratis, y podéis ser miembros de este canal para tener acceso exclusivo a contenido solo por menos de €1. Así que nada, muchas gracias por verme, gente, ¡chao!